regresamos a la zona del Mozote. Parte de la función que nos dieron que hiciéramos era ir a andar enterrando muertos, porque habían animales muertos y humanos también, por supuesto. Ver esas escenas de esa masacre, de que mataron a tanta gente inocente, eso me generó a mí una más conciencia de que tenía que luchar por esa gente que no supo cómo defenderse. La Asociación de Veteranas de El Salvador y la Asociación de Mujeres Veteranas de la Guerra Civil de El Salvador presentan Caminos de Esperanza, voces y relatos que cambiaron la vida y la historia en El Salvador. Esta serie recopila momentos históricos y trascendentales de la Guerra Civil de El Salvador, contadas desde las voces, luchas y experiencias de mujeres veteranas con una visión intergeneracional para que sus luchas y experiencias se conozcan, generen reflexión y sobre todo para no repetir la historia. Cada episodio es un aporte al reconocimiento de la participación de muchas mujeres durante el conflicto armado y una contribución a la memoria histórica de nuestro país. Para este episodio nos acompañan Bergelina Vázquez y Mabel Espinales. Bergelina Vázquez, conocida también como Maritza, es veterana de guerra. Se destacó en diferentes tareas durante la guerra, entre estas actividades de comunicación. Después de la guerra se ha dedicado al trabajo propio, actualmente tiene una tienda de artesanías y es parte de la Asociación de Veteranos de Guerra Civil de El Salvador. También nos acompaña Mabel Espinales, joven estudiante becada por ACEDIM en la carrera de licenciatura en turismo, actualmente cursando la preespecialización en gestión e innovación de destinos turísticos. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Caminos de Esperanza, voces y relatos que cambiaron la vida y la historia en El Salvador. Soy Clancy Rosa, periodista feminista y activista. Para mí es un honor ser parte de esta serie de podcast y contar con las voces e historias de mujeres increíbles y que son inspiración para muchas generaciones. Así que hoy nos encontramos en Morazán, en el histórico Morazán, conociendo a muchas de estas mujeres que han marcado la historia y que han sido parte de los procesos históricos de este país. Quiero agradecer a Maritza y a Mabel, quienes nos estarán acompañando en este podcast, quienes estarán hablando sobre el tema el Frente Oriental Francisco Sánchez. Como sabemos, en esta serie de podcast estamos abordando partes y momentos históricos que marcaron también el proceso de guerra civil en El Salvador. Entonces agradecemos mucho a ambas por estar con nosotras este día y recordar que es una conversación intergeneracional y que vayamos conectando todo ese pasado con el presente. Entonces vamos a iniciar el podcast pidiéndole a cada una que nos cuente también quién es cada una. Entonces vamos a empezar con Maritza para que nos cuente quién es Maritza. Mi nombre es Bergelina Vázquez de Orellana, alias Maritza, soy más conocida como Maritza. Soy originaria de El Divisadero, Morazán, y pues en la guerra me desempeñé con diferentes tareas, pero entre otras, pues primero yendo a traer cosas para lo que era la guerrilla en San Miguel, después me trasladaron para acá, para la zona del norte de Morazán, y pues acá también fui brigadista, formé parte de lo que fue la Brigada Rafael Arce Sabla, BRAS, como brigadista, y después también pasé a lo que fue a formar parte de Radios Verdes, que le decíamos, que es del equipo de inteligencia militar, y posteriormente a Radio Venceremos. También pertenecí a lo que fue todo el grupo que movíamos la Radio Venceremos. Y en la actualidad es parte de la Asociación de Veteranas, ¿no? Sí, soy parte de la Asociación de Veteranas de acá de Morazán y de lo que es la Asociación de Mujeres Veteranas a nivel nacional también. Ahora con Mabel.
Actualmente tengo 23 años, soy estudiante de licenciatura en turismo, ya cursando último año, y pues más que todo a mí sería el interés de conocer un poco de la historia y cómo fueron o formaron parte esencial en lo que fue una historia emblemática en el país, y que las mujeres pues fueron como empoderadas, por decirlo así, y tomaron las decisiones de libertad y forma de participar proactivamente en dichos sucesos del país. Quisiéramos iniciar con Maritza, que nos cuente cómo se formó este Frente Oriental y cuál fue el impacto que también tuvo en la zona y obviamente su participación. El Frente Guerrillero, el FMLN, se formó en 1980. A raíz de ahí se empezaron como a dividir las zonas, como para tener una mejor organización, ¿verdad? En lo que fue la guerra, porque algunos tal vez pensarán que los guerrilleros andábamos así por grupos a lo loco, pero no, los guerrilleros estábamos bien organizados, divididos por zonas. También hasta en las mismas unidades guerrilleras, pues por supuesto eran escuadras, pelotones, secciones, columnas y batallones, ¿verdad? Todo bien organizado. Entonces así, pues ahí resumiendo un poco, así fue la forma en cómo se formaron lo que fueron los frentes de guerra. También no es que si alguien pertenecía a un frente de guerra en específico, solo en ese iba a estar, no. Si había necesidad de salir para otro frente de guerra, también se iba, dependiendo de lo que fuera la capacidad de la persona. También, por ejemplo, si era explosivista y ocupaban un explosivista en el frente para Central Anastasio Aquino, pues también se trasladaba para allá. Así nos reforzábamos entre sí. En lo que sí también había un poco de división, más que todo al inicio de la guerra, era en las organizaciones guerrilleras, ¿va? Como el FMLN lo conformaban 5 organizaciones. Entonces, entre las organizaciones sí se estaba uno en la organización a la que pertenecía, en la que se había organizado. Okay, la movilización de frentes, pero siempre en la misma. En la misma organización, sí. De acuerdo. Y Maritza, ¿qué fue lo que la motivó a usted a organizarse en este frente o en la guerra en general? Desde los 11 años hasta los 19, por ahí así, yo trabajaba bastante en San Salvador, era de acá, de la zona sur de Morazán, pero lo más salía a trabajar a San Salvador, a San Miguel. Y más que todo, trabajé la mayor parte del tiempo en San Salvador y allá fue donde yo veía las marchas, veía también en lo que era la televisión, los periódicos, todo lo que pasaba de la represión también, que eran víctimas los que marchaban. Y allí yo veía la gente cómo también se organizaba, que organizaban a las señoras de los mercados, que los sindicatos protestando por mejoras salariales y también la gente que trabajaba en las fincas, que ganaba unos salarios bien poquito, ¿verdad? Prácticamente los dueños de las fincas, de las algodoneras y todo, los terratenientes le pagaban a la gente en realidad lo que querían, no un salario justo. También veía lo que es toda la represión que generaban los cuerpos de seguridad, porque si vos veías una finca de un cafetalero, esa finca era custodiada por la Guardia Nacional o por miembros del ejército. Entonces yo me fui fijando en todo eso, que el ejército prácticamente estaba para el servicio de los ricos, de los terratenientes, y no al servicio de los pobres. Entonces a mí me fue llamando la atención esa injusticia. Además que yo trabajaba de sirvienta, trabajé de sirvienta en algunas casas de esos ricos, y ahí me daba cuenta de la gran injusticia que había, de los salarios bien bajos y el trato que le tenían hacia uno. Era bien así, de altos, y los otros, los de abajo, pues no podíamos hacer nada. Pero eso es lo que se creía, que no podíamos hacer nada, pero fueron despertando los que empezaron, y ya después a mí todo eso me fue generando ese deseo, esas ganas de hacer
cambios en este país y también tomar conciencia de que sí se podía. Te voy a decir que yo no ocupé ningún político que me organizara. Prácticamente fue a raíz de todo eso, de las vivencias que yo tenía, de cómo me fijaba, porque era bien observadora para tomar conciencia de que había que hacer cambios en este país. Así es que yo cuando vine al divisadero, pues me fui dando cuenta de que allí ya habían algunos guerrilleros que salían a manifestaciones, que tiraban propaganda, que hacían pinta y pega, como se decía, pero yo no sabía quiénes eran. Y fue hasta finales del 80 que yo me di cuenta quiénes eran, y entre ellos andaban unos primos míos, y entonces fue cuando yo aproveché pues organizarme. Muy interesante esa historia. ¿Cuántos años tenía cuando se organizó? Yo tenía 19 años cumplidos, sí. Mabel, no habías escuchado esa historia, ¿verdad? No, definitivamente no. ¿Qué pensás sobre el contexto que nos ha descrito? Pues prácticamente me ha dejado bastante sorprendida porque con lo último que dijo, que tenía 19 años al organizarse, es una valentía de mujer de tan corta edad y pues decidir tomar una decisión de esas, de participar en algo que es arriesgado, pero a la misma vez está luchando por lo que se quiere, ¿no? Y aunque en ese tiempo, digamos, era bastante difícil y aún así se arriesgó, nosotros como jóvenes también nos inspiran ellos de que así como ellos lucharon por sus ideales, también nosotros lo debemos hacer actualmente. Quieras o no, tal vez puede decirse que no se está dando, pero en realidad sí se está dando algún tipo de, digamos, que la mujer tiene menos salario que los hombres o cosas así, y hay que luchar por eso. No es fácil, pero es mejor decir lo intenté y hice todo lo que pude, a decir no hice nada por lo que se quiere. ¿Cuál sería como porque siempre nos dicen muchas experiencias me marcaron, pero hay una experiencia en específico que la haya marcado o haya tenido un significado así bien fuerte para usted mientras estuvo en ese frente, que nos quisiera compartir, que haya impactado su pensamiento en ese momento, aunque es claro que usted desde el inicio ya estaba clara, ¿verdad?, por los ideales, pero que tal vez alguna experiencia que siempre estuvieran en la lucha, o capaz que con las mujeres. Bueno, tal vez decirte que otra de las cosas que me marcó, estaba algo recién venida acá al norte de Morazán, porque yo me acuerdo bien que vine el 23 de noviembre de 1981, acá a esta zona de Morazán. Me mandaron de allá de la zona de Río Seco, de donde yo soy originaria, a pasar un curso de brigadista. Yo ya era brigadista de primeros auxilios y me mandaron a pasar un curso de mayor especialización. Me dijeron que el curso duraba solo 22 días, pero bueno, hasta la vez quizás voy por el 15. Pues estábamos todavía realizando ese curso de brigadista cuando se vino el operativo Yunque y Martillo, el que realizó pues Domingo Monterrosa Barrios acá, cuando fue la masacre del Mozote, y nosotros pues tuvimos que salir también de ahí del sector del Zapotal, la Guacamaya, todos los sectores de ahí, y salimos, pero después de la masacre regresamos a la zona del Mozote, y como parte de lo que era la brigada médica, parte de la función que nos dieron que hiciéramos era ir a andar enterrando muertos, porque habían animales muertos y humanos también, por supuesto. Entonces, eso a mí me marcó bastante, y eso decirte que me generó más conciencia todavía de que había que seguir luchando para que esa injusticia ya no se siguiera dando. Fue cuando anduve enterrando muertos. Para mí, pues ver a veces así como afuera de las casas a la señora como con 3 niños allí, pero ya prácticamente bastante comidos de los animales, porque los opilotes y los perros que quedaron también allí a la deriva también se comían a los humanos. Entonces ver esas escenas de esa masacre, de que mataron a tanta gente inocente
vea, indefensa. Eso me generó a mí una más conciencia de que tenía que luchar por esa gente que no supo cómo defenderse y que no debía nada tampoco. Esas escenas así me marcaron mucho, pero mucho, mucho. Recuerdo que también allí en lo que fue la parte alta del Mozote, una vez ya como en abril de 1982, andaba yo ya en un pelotón ahí y andábamos haciendo entrenamiento militar. Y en el receso que nos dieron del entrenamiento militar, yo me fui porque vi un palo de fruta, de marañón específicamente, y vi que el palo tenía marañones y me fui. A la par del palo de marañón estaba un ranchito y me metí al ranchito y encontré a un viejecito como de unos 90 años con su bordoncito allí acostadito, con lo negro de la sangre que le había corrido, del balazo que le habían dado en la cabeza. Esas escenas a mí me marcaron mucho, que hasta la fecha pues no se me olvida. Eso por mencionarte ciertas cosas que me generaron más la conciencia de que había que hacer una lucha para cambiar la situación de este país. Mabel, todo el tema del Mozote es algo que se conoce no solo aquí en el país, sino que la masacre del Mozote es algo internacional y hay una lucha por hacer justicia. Como jóvenes también de esta parte oriental, ¿qué pensás sobre eso, de toda la falta de justicia que todavía hay en el país? Prácticamente a uno lo deja anonadado, saber de que sucedió algo tan crítico, digamos terrible, y que no se hizo nada para, digamos, como recuperar eso de tantas vidas perdidas, injusticia que hubo bastante y todo eso quedó así. Nada más se hizo la lucha, pero tal vez hubieron personas que, quiera o no, murieron siendo injusta, digamos, la muerte de ellas. Toda esta historia también se ha contado de la historia oficial, pues, de los hombres, ¿verdad? Entonces, el papel de las mujeres en todo ha sido importantísimo. Entonces, preguntarle, Maritza, ¿cómo fue para ustedes como mujeres integrarse en esos momentos? Y ahora también que ven hacia atrás toda esa lucha, ¿cómo se lo viven? Que estuvieron ahí, pues, a veces desde la historia no reconocidas. Haber hecho lo que hice, haber aportado en algo, servido en algo, en lo que fue mi participación en la guerra, y si se me reconoció o no se me reconoció, pues ojalá que se me reconozca, ¿verdad? Pero en realidad para mí no tiene tanto peso si se reconoció tanto así o no, porque yo estaba consciente de que tenía que aportar de alguna manera en lo poco o mucho que podía hacer, y estoy complacida por eso. Conocí a un montón de gente con los mismos ideales que los míos, y eso me complace. Ahora pues tengo muy fuerte, muy grande el número de amigos. O sea, prácticamente para mí la guerra cambió mi vida, cambió la forma de ver las cosas. Eso para mí llena mucho. Encontré también en la guerra a quien fue, a quien es el padre de mis hijos, que es mi esposo. También me siento bien estar con alguien que compartió esa parte de mi vida conmigo, y de que hoy pues formamos una pareja y formamos una familia. No es que me afecte tanto si se me reconoce o no se me reconoce, porque fue algo que también yo pienso que yo decidí hacerlo, y en ese sentido no tengo ese prejuicio de que no se reconozca algo. Y te voy a decir por qué. Porque tuve la dicha de estar en lo que fue la comandancia general del ERP
ahí con todos los comandantes, Joaquín Villalobos y de ahí para abajo. Y conocí todo ese tipo de gente y sé bien que esas personas, así como un día podían comer bien, también hubo días que comían mal y días que no comían. O sea, lo viví, eso. Entonces no comparto mucho de cosas que se dicen que los comandantes estaban bien y los que eran solo combatientes estaban mal. No tengo ese prejuicio y también sé de que ellos expusieron la vida igual que nosotros en diferentes aspectos, en diferentes circunstancias. También algunos salieron heridos, otros que murieron, desgraciadamente. No están para contar la historia, pero los que quedamos podemos dar fe de que eso sí pasó. Entonces ellos, igual que nosotros, se jugaban la vida. ¿Y cómo era para una mujer ser parte de una comandancia general? Yo no fui comandante, pero estuve siendo parte de lo que era todo el equipo de la comandancia general. Y bueno, nos desempeñábamos en hacer las tareas que había que hacer. Fui radista de inteligencia militar y después más de 3 años en Radio Venceremos. Empíricamente, con mi bajo nivel de escolaridad, pero monitoreaba y sé cómo se desarrolla una entrevista y cómo se hace una noticia. Y también trabajé de radista recibiendo lo que eran reportajes, entrevistas y los partes de guerra que se transmitían en Radio Venceremos. Eso es una labor periodística la que hizo. Por supuesto que sí. Así fue, sí, totalmente. No, está de más decir que felicitar porque además es increíble todo lo que tuvieron que hacer y además creo que Radio Venceremos y todas las comunicaciones que hubo en esa época son reconocidas internacionalmente y todavía creo que hace falta mucho que contar. Siempre que escucho a la gente que estuvo en todo el tema de Radio Venceremos y la comunicación es demasiado impactante todo lo que pudieron hacer en esa época. Sí. Y ustedes las mujeres, o sea, son nuestras referentes. Sí, habíamos bastantes mujeres en el equipo de producción de Radio Venceremos. Sí. Y ese es como un poco el tema a veces, ¿no? Yo entiendo lo que plantea de no esperar como esos reconocimientos, pero luego es como también a esas nuevas generaciones de mujeres que nos involucramos también en las luchas, no vemos mujeres, hombres, etcétera, y de repente sí se ve como estamos rompiendo, ¿no?, espacios también, y ahora sí se puede ver más la participación de las mujeres o estar al frente. Capaz, yo sí creo que tiene que ver mucho con esos primeros pasos que ustedes dieron ahí, porque eso es abrir un camino y las que estamos ahora y las que nos anteceden, incluso mi generación, dieron otros pasitos más adelante, ¿verdad? Y ahora las nuevas generaciones. Como todo esto también, estas luchas puede ser inspiración para ustedes. Prácticamente sí es inspiración porque como dice ella, empíricamente hizo cosas grandes, tal vez ella no espera, como dice, el reconocimiento, pero en realidad sí es necesario porque siempre se ve de menos como la participación de una mujer en cualquier índole de actividad, pero siempre es importante que la mujer esté en aquello y trabaja por ello. Y así como ella en su generación hizo mucho por, digamos, la labor que también un hombre la podía hacer, sí, pero una mujer también puede hacer a la par de un hombre. Tal vez no se le dio el mismo reconocimiento, pero eso ayudó a de que ahora se note más que las mujeres también pueden hacer cualquier tipo de actividad y que sea reconocido al igual que los hombres. Podemos. Sí, yo creo igual que ha sido un camino, ¿verdad? Y que las que han roto pues esas paredes fuertes pues han sido ustedes y tantas atrás, Prudencia Ayala, por ejemplo, que se postuló a ser presidenta de El Salvador cuando las mujeres ni siquiera podíamos votar. O sea, parece una locura una mujer en ese momento postularse presidenta. Y tal vez, digamos, no llegó a la presidencia, pero esto le da un empuje a ser reconocida a la mujer que puede ser valorada igual que un hombre. Claro, puso en opinión pública que por qué también las mujeres no votábamos, ¿no? Entonces creo que hemos ido así y es muy lindo también encontrarnos aquí 3 generaciones de todo y que podamos ir avanzando. Sobre esta parte que justamente es recuperar esa memoria de la participación de las mujeres y como ya pensándonos
en ir cerrando este episodio, quizá Maritza, ¿cuál sería un mensaje que podría compartir para las nuevas generaciones? Porque también esta propuesta de podcast es para que los jóvenes, las jóvenes puedan conocer esa historia en un contexto en el que se está negando esta historia, se está tergiversando incluso una lucha diciendo que hay discursos oficialistas que dicen que la guerra, por ejemplo, no sirvió para nada, ¿no? Entonces, y donde mucho se desconoce. Entonces, también es la idea de estos podcasts es conocer que hay, justamente había una propuesta clara política para la gran mayoría, ¿verdad? Y que se trata de borrar toda esa memoria. Yo te digo, yo sí pienso, he oído por ahí decir algunos, vea, que tal vez están como resentidos o decepcionados de alguna manera, tienen pues razón de pensar lo que quieran, pero mi opinión es de que la guerra sí cambió muchas cosas, sin negarlo, que una guerra trae destrucción, trae mucha muerte, derramamiento de sangre, pero yo pienso de que, bueno, las vidas que quedaron atrás ya no los podemos revivir, pero eso sí también sirvió para que hubieran cambios en este país. El sacrificio de los que quedamos y la sangre derramada de los compañeros que murieron, de los compañeros también lisiados, por supuesto, reconocer que dieron parte de su vida en eso, que se pusieron y han quedado muchos compañeros lisiados de guerra. También reconozco esto, pero a la vez también pienso de que la guerra sí sirvió para hacer muchos cambios en este país, porque hoy ya no hay tanto abuso como el que había antes. No hay tanta desigualdad como la que había antes. Entonces sí pienso de que la guerra sí sirvió para algo. No es tan así como nosotros pensábamos. Vean, no fue así, desgraciadamente no se ganó la guerra a través de un triunfo militar, de un bando derrotando al otro. Fue a través de unos acuerdos de paz, pero sí pienso de que estuvo bien porque también los acuerdos de paz vinieron a terminar con la guerra. Que, como te digo, no fue todo lo que queríamos, pero algo se logró. Y para las nuevas generaciones, pues yo les diría de que luchen por sus ideales, que haciendo la lucha es como se hacen cambios de alguna manera, ya sea en su familia, en su entorno laboral o para lo que es hacer cambios para toda la sociedad. Hay que luchar, hay que hablar y hay que hacer, no solamente hablar, porque sí veo que ahora mucho se habla, pero se hace poco. Entonces hay que hablar haciendo y dando el ejemplo, a impulsarlos a que si algo no les parece como está en la vida, tienen que hacer cambios para bien de su familia, de su persona y de toda la sociedad. ¿Cuál sería tu mensaje para las jóvenes, los jóvenes? Porque de repente también es como en estos momentos hay demasiada información, porque el hecho de que tengamos tecnologías y no sé cuántas redes, hay una saturación a veces de información y hay incluso que seleccionar, ¿no? Y de repente los discursos que son más anti derechos humanos o más anti derechos en general de la población son los que menos se difunden en estos medios y se difunden más ideas que son ¿qué? Egoístas o violentadoras de derechos. Como dice usted, la tecnología ahorita nos puede brindar mucha información, a veces nos puede hasta abrumar con tanta información, pero de los jóvenes está seleccionar información que crea conveniente, que le va a apoyar, que le va a beneficiar, que le va a ser útil para, digamos, su vida propia y, como dice ella, luchar por ideales, por algo que le beneficie, ya sea para personal, familiar o incluso para una comunidad completa, y ser así algo de mejora. Definitivamente, yo solo quiero decir que es una entrevista de verdad que nos deja justamente pensar mucho, creo, de toda la lucha que ha habido y que lo hemos estado hablando con otras compañeras que han estado, que en unos momentos en los que son difíciles y que a veces se piensa que no hay pues muchas opciones de salida, pero vemos que los años pasados tampoco era tan, la situación era complicada y que hay siempre las personas que han pensado, ¿no?, en todas estas estrategias colectivas y han estado ahí, pues nos dejan este legado de lucha, ¿verdad?
y que es algo muy importante a retomar en la actualidad, porque la desesperanza no debe ser el camino, sino como esta serie se llama, debe haber esperanza. Así que les agradezco mucho porque hayan compartido estas ideas y estas reflexiones que esperamos también generen esperanza en las personas que lo están escuchando. Así que agradecimientos a nuestras invitadas. Llegamos al final de este episodio. Gracias a quienes nos escucharon y a todo el equipo que hace posible este podcast, William Adrián y Yoshi García. Y nos escuchamos en el próximo capítulo. Comparte este podcast con tus contactos, familiares y personas más cercanas, que los relatos de las mujeres en tiempos de guerra y los caminos de esperanza se multipliquen. Esta serie es un esfuerzo realizado en conjunto con la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local.